Bueno, el Sagrado Corán establece claramente que los musulmanes debemos creer en los libros sagrados revelados antes del Corán. Es decir, para que alguien se llame plenamente musulmán y que diga que es un musulmán, debe de creer en lo que en los países cristianos se conoce como el Evangelio y la Torá. Los musulmanes debemos de creer en los libros revelados a los anteriores profetas. Es decir, el musulmán debe de creer en el Injil o el Evangelio de Jesús y debe de creer en la Torá, por lo menos, o el Taurat de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿a dónde está el Evangelio de Jesús, por ejemplo? Si los musulmanes debemos de creer en el Evangelio, ¿dónde encontramos el Evangelio de Jesús? La sura o el capítulo 5 del Corán, versículo 46 o aleya 46 dice que Jesús, Dios está hablando en el Corán, hijo de María, siguiera el ejemplo de los profetas anteriores en confirmación de la verdad que aún quedaba de la Torá. Fíjense bien, el Corán dice que Jesús siguiera el ejemplo de los profetas y que confirmara lo que aún quedaba de la Torá. Y después dice, a él le he revelado el Evangelio, que en árabe la palabra del Evangelio es Injil, en el que había luz y guía, como confirmación de la Torá y como guía y exhortación para los que tienen de Dios temor y piedad. Ok, el Corán dice claramente que el Evangelio de Jesús o el Injil estaba en consonancia con la Torá de Moisés, en consonancia, y que no había contradicción entre el mensaje de Jesús y el mensaje de Moisés a la humanidad. La sura 5, o siempre el capítulo 5, versículo 14, dice, Dios también tomó un compromiso, fíjense bien, Dios también tomó un compromiso con quienes dicen somos cristianos. Corán dice, Dios tomó un compromiso con quienes dicen somos cristianos. O sea, es interesante porque el Corán está diciendo que los que se pusieron ese nombre o los que se autodenominaron con ese nombre, que en árabe es Nazara o nazarenos o cristianos, con ellos que se autodenominaron cristianos tomamos un compromiso. Dios contesta, pero ellos dejaron de lado parte de lo que había del Evangelio. Y por eso sembré entre ellos discordia. Dios dice, por eso sembré entre ellos discordia y de odio hasta el día de la resurrección, cuando Dios les hará saber el gran desvío que alcanzaron. Entonces hay dos cosas que están claras en estos versículos del Corán que estamos hablando. Uno, los musulmanes debemos de creer en la Torá y el Evangelio. La Torá y el Evangelio son revelaciones de Dios. La Torá y el Evangelio fueron manipuladas y tergiversadas por el hombre. En el tiempo de Jesús ya estaba la Torá más o menos tergiversada. Todavía quedaba algo de ella, pero estaba más o menos tergiversada y los seguidores posteriores de Jesús empezaron a cambiar el Evangelio. La prueba de esto es la misma Biblia. Por ejemplo, en el caso de la Torá, en Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice claramente, y no digáis que la Torá está con vosotros. O sea, la misma Biblia está diciendo en Jeremías 8, no digáis que tenés la Torá, porque ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. O sea, el profeta Jeremías en la Biblia está diciendo que la Torá de Moisés había sido cambiada por los escribas. Eso lo está diciendo la misma Biblia. Y de ahí Jesús viene y cuando va hacia los judíos, lo encontramos en los evangelios sinópticos, cuando va hacia los judíos él les reclamaba y les decía, ustedes cambian la ley de Dios por la tradición de los hombres. Entonces Jesús, en los mismos evangelios sinópticos, estaba hablando de que los hombres estaban metiendo las enseñanzas de los hombres, los fariseos, los saduceos, las sectas judías del siglo I, era uno de los reclamos que hacía Jesús. Ahora, ¿dónde está el evangelio de Jesús? ¿Dónde? Porque nosotros no tenemos ni un solo evangelio que se llame el evangelio de Jesús. Lo que tenemos, por ejemplo, en la Biblia, son 4 evangelios. La primera pregunta que uno debería de hacerse es ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué?
¿Por qué no solamente uno? ¿Por qué son 4? Entonces alguien podría creer que porque 4 se escribieron. Todos los estudiosos bíblicos eruditos saben, incluyendo los estudiosos bíblicos cristianos, que habían al menos 85 evangelios circulando a finales del siglo I y siglo II. 85. ¿Por qué en la Biblia solamente hay 4 evangelios? ¿Por qué no los 85? La otra cuestión es, Jesús en el siglo I hablaba arameo. ¿Dónde está el evangelio arameo de Jesús? ¿Dónde está? No existe ni un solo evangelio en arameo. Todos los evangelios canónicos de la Biblia están escritos en griego. ¿Por qué? ¿Por qué están escritos en griego? Si Jesús y los seguidores de Jesús en el siglo I hablaban arameo. Entonces, la gente estudiosa, la que no agarra los libros sagrados como con fe ciega, sino que se mete a estudiar la religión de una manera académica, sabe y entiende que todos los evangelios de la Biblia, los canónicos, fueron escritos por personas que no conocieron a Jesús. O sea, ninguna persona de los que escribió los evangelios vio a Jesús físicamente. Y lo dicen los mismos eruditos cristianos. O sea, no porque un musulmán que ni siquiera sabe de la Biblia, sino que los mismos eruditos cristianos dicen que Marcos, Mateo, Lucas y Juan no fueron escritos por discípulos de Jesús. Todavía, a finales del siglo I y principios del siglo II, estos evangelios no tenían autor. Es decir, eran anónimos. Nadie sabía quién los había escrito. Y después fueron llamados pseudoepigráficos porque la gente empezó a ponerle que lo había escrito fulano, fulano y fulano. Y después es que se les pusieron los nombres. Ahora, ¿cómo sabemos entonces que estos evangelios en realidad hablan de la palabra de Jesús? ¿Cómo sabemos que no es un invento? Si están escritos en otro idioma, si están escritos por personas que no conocieron a Jesús, si fueron escritos fuera de la Palestina del siglo I donde Jesús se movió, ¿cómo sabemos que qué es lo que dice ahí es verdad y qué es mentira? Hay una materia en teología que se llama crítica textual. Es decir, uno estudia los textos y utiliza varias metodologías para más o menos tratar de acercarse a la verdad. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Quién lo escribió? ¿En qué tiempo? Y hay una cosa que es importante y algo que se llama plausibilidad histórica. Es decir, si lo que dice el Evangelio o lo que dice el libro es plausible históricamente. Es decir, al estudiar historia con otras fuentes, se comparan y ven si eso es histórico o no es histórico. Por ejemplo, ¿es histórico que Herodes el Grande mandó a matar a los niños cuando Jesús nació o no es histórico? Esa es una pregunta. Eso que dice el Evangelio de Mateo, que solo lo recoge Mateo, ¿es histórico o no es histórico? Entonces uno va a ver todos los anales o las fuentes que hablan de la historia de Herodes. Por ejemplo, un historiador que se llamaba Josefo, que habla de las antigüedades judías, hablaba de Herodes, que era desgraciado, que mandó matar a los hijos, que reinaba de manera tiránica en la Judea del siglo I, pero nunca menciona una matanza de inocentes o de niños. Entonces todo el mundo sabe que esto se lo inventó Mateo, porque no es plausible históricamente. Por ejemplo, Mateo dice, y también lo recoge Lucas, que se hizo un censo universal de Roma para contar a los niños. ¿Cuántos niños habían o cuánta gente había en la Judea y Galilea, en la tetrarquía de Herodes? Y entonces que María y José viajan a Belén, porque se supone que la gente tenía que volver a la tierra donde había nacido para que ahí le tomaran el censo. Eso es implausible históricamente. Primero, Judea no pertenecía al dominio de Roma en el siglo I. Segundo, el único censo que hay historia es el censo de Quinino en el 8 después de Cristo, y le dijeron a la gente váyase a su lugar de nacimiento, porque imagínense, 2,5 millones de judíos viajando a la ciudad donde habían nacido hubiera sido un relajo increíble. Entonces todos sabemos que esa situación de que Jesús nació en Belén y que José se fue para Belén es implausible históricamente. No pudo haber pasado, porque no hay ninguna fuente que lo diga. Entonces, estudiando de esta manera histórica los evangelios, podemos saber si algo es plausible históricamente o no es plausible históricamente.
Hay otro criterio que se llama el criterio de dificultad. Es decir, cuando el texto dice algo en contra de la teología o que genera un problema a la teología cristiana, es que es verdad, porque entonces no lo hubieran dejado ahí. No se lo hubieran inventado un texto que contradice a la teología. Entonces, todos los historiadores, creyentes y no creyentes, están de acuerdo que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Una situación histórica que todo el mundo dice, esto sí pasó, independientemente si yo creo en que esto es algo religioso o no, es el bautismo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque esto genera un problema para la teología cristiana. Según Marcos 1, Juan bautizaba en el Jordán el bautismo de perdón, de arrepentimiento, del perdón de los pecados. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y la gente se arrepentía para que fuera perdonada de sus pecados después de bautizarse. Entonces, si dicen que Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿para qué se bautizó a Jesús? Esto es un problema, porque si Jesús no cometió pecados, ¿para qué fue bautizado? Si el bautismo era de arrepentimiento, de perdón de los pecados. En todo caso, el que tendría que haber bautizado es al revés. Jesús tendría que haber bautizado a Juan el Bautista. Entonces, como este versículo o esta historia genera demasiados problemas para la teología cristiana, porque hubieron muchos problemas, este texto es cierto, porque genera dificultades. Pero para no meterme yo en una parte tan técnica, yo quiero hablar hoy, fuera de todo lo que he dicho, primero del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, que son de los 4 evangelios que están en la Biblia, es el más antiguo. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Cristianos y no cristianos, por lo menos de los estudiosos. La gente del pueblo puede creer lo que quiera, pero los estudiosos, incluyendo cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, saben que Marcos fue escrito primero que los otros evangelios. Y este evangelio de Marcos, entonces, de lo que tenemos, es el más antiguo. Es la fuente más antigua. Y este evangelio de Marcos sirve de fuente para Mateo y para Lucas después. Es lo que se llama en teología o en historia antigua cristiana el problema sinóptico. Es decir, Marcos sirve de fuente a Mateo y a Lucas. Y esto que estoy diciendo yo, ustedes pueden ir a corroborarlo, porque yo puedo decir cualquier cosa aquí. Entonces lo que estoy diciendo yo, pueden ustedes irlo a corroborar. Hay una cosa que es interesante. Todos los versículos de Marcos, 406 versículos son comunes entre Marcos, Mateo y Lucas. Igualitos. Hasta la última palabra en griego. Si fueron 3 personas escribiendo de manera diferente, no podrían haber escrito las mismas palabras exactamente iguales. Entonces, estos 406 versículos que están en los 3 evangelios, significa que están utilizando a Marcos como fuente. La segunda cosa es que 145 versículos fuera de estos 406, 145 versículos de Marcos solamente están en Mateo. Y Lucas los eliminó, no los tomó en cuenta. Y 60 versículos de Marcos están en Lucas, pero Mateo los eliminó. Entonces la manera para ver estos 3 evangelios de manera sinóptica es entender que Marcos es el más antiguo y que sirve de fuente para Mateo y Lucas. Esta cuestión es importante. Marcos fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, en griego, que fue el primer evangelio de lo que tenemos. Fue el primero que se escribió. Marcos viene y lo escribe. Mateo lo lee después, porque él escribe su evangelio 20 años después. Y empieza a corregir a Marcos. Las cosas que a Mateo no le gustaban, y yo se los voy a probar, porque yo puedo hablar paja. Les voy a hacer algunos ejemplos de prueba de lo que yo estoy diciendo. Cosas que Mateo lee, le vamos a poner Mateo, aunque Mateo no escribió el evangelio, no se llamaba Mateo, pero le vamos a poner Mateo para que tengamos una referencia. Cuando lee a Marcos y hay algo que tiene un problema, lo corrige y lo cambia. Cuando Lucas lee a Marcos, hace lo mismo. No le gusta algo y lo cambia y lo quita. Por ejemplo, hay por lo menos 9 milagros en Marcos. De Jesús con paralíticos, de Jesús con sordos, de Jesús con sordomudos.
Y hay solamente 2 milagros que no están ni en Mateo ni Lucas porque ellos los quitaron. No le gustó ni a Mateo ni a Lucas esos milagros. Entonces los eliminaron de sus evangelios. Son 2 básicos. Lo primero es cuando Jesús sana al ciego de Betsaida. Ese milagro solamente se encuentra en Marcos y es eliminado por Mateo y por Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Marcos, del versículo 22 en adelante, dice: Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mejarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le dijo: ¿ves algo? Al mirar él decía: veo a los hombres, pero como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, Jesús, y el ciego miró intensamente, y le fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió claramente a su casa y le dijo: no entres en la aldea. Ok, eso está en Marcos, pero no está en Mateo ni está en Lucas. También en Marcos 7, capítulo 7, del versículo 31 al 37, habla de un milagro que pasa con un sordomudo. Y dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de la Decápolis, y trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Eftaha, en arameo, Eftaha, que en árabe se dice igual casi, Eftaha, ábrete. ¿Ya? Es decir, dice Marcos, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y lo mandó que no le dijeran a nadie. Ok, ¿qué pasa? ¿Por qué Marcos y Lucas eliminan estas 2 cosas? Porque Jesús utiliza elementos tamatúrgicos que eran comunes en la magia del siglo I, es usar saliva y cosas para hacer sanaciones. ¿Por qué Jesús, si es divino, si es Dios, usa saliva para sanar un sordomudo y por sanar un ciego? La otra cosa es por qué al ciego lo intenta 2 veces y no lo cura. ¿Por qué Jesús, si lo sabe todo, le pregunta al ciego: ¿ves algo? ¿Por qué tiene que hacer el milagro 2 veces? ¿Y por qué tiene que usar saliva? Si es Dios y él puede hacer lo que quiera. Mateo y Lucas tienen estos problemas y dicen: no, quitemos eso. Quitemos eso, porque la gente decía: ¿por qué uso saliva? Mateo decía: ¿por qué lo hace 2 veces? No falló al primer intento. Yo no estoy diciendo esto que yo lo creo. No estoy criticando esto porque yo lo quiero que... Es lo que decía Mateo y Lucas. Y es lo que decía la gente de ese tiempo. Entonces viene Mateo y Lucas y cambia la historia y quitan esos dos milagros. Esos 2 milagros se cuentan única y exclusivamente en Marcos. Fuera de los demás milagros que no utilizan elementos tamatúrgicos como la saliva o que Jesús lo intenta 2 veces, están en los otros evangelios. Entonces ustedes ven cómo cada uno de los evangelistas va corrigiendo al anterior. Una de las cosas que la gente no sabe es que lo primero que fue escrito de lo que tenemos en el canon bíblico no fueron los evangelios, sino que lo primero que fue escrito del Nuevo Testamento fueron las cartas paulinas. Es decir, el primero que escribe es Pablo, no los evangelios, que están ordenados así en la Biblia es irrelevante. Cronológicamente hablando, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue Primera de Tesalonicenses, escrito en el 50 después de Cristo, aprox. Entonces Pablo es el primero que genera una teología. Pablo es el que viene y habla de qué es lo que se creía al principio de Jesús. La carta a los romanos, que fue escrita alrededor del 60 después de Cristo, es decir, 10 años antes de Marcos, Pablo dice claramente qué es lo que él creía de Jesús. Que es importante que lo entiendan, porque si no lo leen así, de esta manera crítica, nunca van a entender qué es lo que quiere decir el Nuevo Testamento y las contradicciones enormes que hay entre ellos. Entonces en Romanos 1, cuando uno va a leer a Pablo, ¿qué es lo que Pablo creía? No estoy diciendo
ningún juicio de valor de mi parte, solo estoy haciendo ver qué es lo que Pablo dice que creía. Pablo dice lo siguiente en Romanos 1, del versículo 3 en adelante, dice, acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjense, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fíjense esto que es importante, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, después de la resurrección. Fíjense lo que Pablo está diciendo en Romanos, que la gente no se da cuenta, pero es básico para que entiendan que para Pablo Jesús es declarado Hijo de Dios después de su muerte. O sea, Jesús entra en un nivel de glorificación después de que se muere y resucita. Es decir, para Pablo no importa el Jesús de carne y hueso. Para Pablo es irrelevante el Jesús que caminó en Galilea, en Judea y en Jerusalén. Es irrelevante porque Jesús es glorificado y convertido en Señor y Mesías y Hijo de Dios después de la resurrección. Los griegos tenían una cosa que se llamaba apoteosis, es decir, un ser humano de carne y hueso vivía como humano y después de morir, por algo que había hecho en su vida, Dios lo llevaba al Olimpo y lo hacía un dios o un semidios, sentado a la diestra de Dios. ¿Quién era ese? Hércules. Hércules vive como humano y debido a que se sacrifica por la humanidad, genera una apoteosis y Hércules es divinizado, glorificado en el Olimpo a la par de Zeus. Esto es lo mismo que Pablo creía con Jesús. Que Jesús había sido divinizado o convertido en Hijo de Dios, entre comillas, a la diestra de Dios, como Hércules, después de la resurrección. ¿Quién lo dice? Pablo. Pablo. Y los Hechos, o el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, Pedro supuestamente está hablando aquí en este versículo de Hechos 2:36. Por tanto, sépalo todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho después de que lo mataron. Todavía, cuando se escribe el libro de Hechos, sobrevivía esta teología paulina que Jesús había sido divinizado, glorificado, Hijo de Dios, a la par de Dios, no igual que Dios, a la par, a la derecha, después de la resurrección. Pero a Marcos no le gustaba esto. Marcos no estaba de acuerdo ni con el escritor de los Hechos, ni tampoco estaba de acuerdo con Pablo. No estaba de acuerdo en esta tradición. ¿Por qué Hijo de Dios al morir? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace Marcos? Marcos cambia el tamal y en el capítulo 1 dice que Jesús es declarado Hijo de Dios en el bautismo. En el bautismo de Jesús, en Marcos 1:9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, se abrieron los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz que lo declaró, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, para Marcos Jesús es adoptado por Dios en el bautismo, pero para Pablo Jesús es adoptado por Dios en la resurrección. Este adopcionismo cristiano, que se llamaba cristiano adopcionista, era lo que Pablo creía y lo que Marcos creía. En diferentes tiempos, sí, pero eso es lo que creían. ¿Qué hace Lucas y Mateo? No les gusta lo de Marcos. Porque dice, porque adoptado por Dios en el bautismo. Que ya tenía, unos dicen 33, otros dicen 35, otros aumentan hasta casi 50, 40 y pico. Recuerden capítulo 8 de Juan, que es otra tradición donde le dicen a Jesús, no tienes ni 50 años. Y dice que existes antes de Abraham, no tienes ni 50. O sea, cercano a los 50 años. Entonces, cada evangelista tiene una edad diferente de Jesús. Pero lo que quiero decir es que Mateo y Lucas ponen a Jesús como Hijo de Dios desde el nacimiento. Solamente Mateo y Lucas recogen el nacimiento de Jesús, con variantes terribles, que no es el tema de esta charla, pero Marcos no toca el tema
Para Marcos no existe José, no existe el nacimiento virginal, no existe el pesebre, no existe que van a Belén, ni la matanza de los inocentes. El Evangelio de Marcos empieza con el bautismo de Jesús. Pero para Marcos, para Mateo y Lucas, Jesús es declarado Hijo de Dios en el nacimiento. Cuando nace, desde el nacimiento, dicen es Hijo de Dios y vienen los Reyes Magos, según Mateo, y se postran ante él. Juan, que es escrito 100 años, a 110 después de Jesús, que no estaba de acuerdo ni con Pablo, ni con Marcos, ni con Mateo, ni con Lucas, dice que Jesús es Hijo de Dios desde el principio de los tiempos. Es el Logos, que estuvo eternamente con Dios. Cada evangelista le mete el chanchullo que le da la gana, de acuerdo a la teología de sus comunidades. El problema es que no se puede decir, no, es que todo dice la verdad. No, uno dice una cosa y otro dice otra. Ahora, cuando uno viene y le pregunta a esta gente, miren, ¿qué es la realidad? Entonces la gente viene y dice, estos son inspirados por Dios. Estos 4 evangelios que están aquí son inspirados por Dios. Entonces, como son inspirados por Dios, es Dios hablando a través del escritor. Viene el Espíritu Santo y de alguna manera empuja la pluma del escritor y ahí lo que se está escribiendo es el Espíritu Santo encima del escritor. Pero Marcos comete errores tan garrafales en su evangelio que no podría ser Dios el que escribe, sino que un ser humano. Les voy a poner un ejemplo claro. En Marcos capítulo 2, del versículo 23 al 28, me he saltado algunas cosas para no tardarme porque se nos va el tiempo, habla de una historia donde dice, un sábado Jesús iba por los sembrados y mientras iba por el camino sus discípulos empezaron a arrancar cabezas de grano. Los fariseos le decían, mirad, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el sábado? ¿Por qué comen en el sábado? ¿Por qué arrancan espigas en el sábado? Acuérdense que el judaísmo tenía una versión que era la versión de Shammai, que era la más fuerte, que no se puede hacer nada el sábado, ni siquiera si se están muriendo de hambre, que se mueran. Entonces, algunos fariseos que eran de esta escuela, porque habían otros fariseos que no pensaban así, los de la línea de Gilel, por ejemplo, creían que uno si tenía hambre podía comer. El principio de necesidad primaba. Pero estos fariseos le reclaman y le dicen, los fariseos le decían, mirad porque hacen lo que es lícito en sábado. Entonces Jesús viene y les contesta, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David? Jesús viene, según Marcos 2, le dice, ¿no habéis leído lo que dice David cuando tuvo necesidad y hambre? Y él y los que estaban con él, ¿cómo entró en la casa de Dios en el templo de Abiatar, sumo sacerdote, y comió el pan de la presencia que no es lícito comer sino para los sacerdotes, y lo dio también a los que estaban con él? Y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Refiriéndose a una historia donde David anda huyendo de Saúl, se meten en el templo, tienen hambre, y entonces no les queda más que comer del pan de la profesión cuando estaba el sacerdote Abiatar, dice Marcos. Pero el problema es que cuando uno va al Antiguo Testamento y se va a Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 6, ahí se cuenta la historia que se está haciendo referencia en Marcos. Y entonces aquí dice, entonces David vino a Nob a ver al sacerdote Ahimelech. Vino a ver al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech salió al encuentro de David temblando y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote, el rey me ha encargado un asunto y me ha dicho que nadie sepa nada del asunto sobre el que te envío y te he encargado. He concertado una cita con los jóvenes para tal cual lugar. Ahora bien, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes de los que hay aquí. El sacerdote Ahimelech respondió a David, no tengo pan común a mano, pero hay pan sagrado. Si los jóvenes se han guardado de las mujeres, y David respondió al sacerdote, verdaderamente las mujeres se han guardado de nosotros, como siempre que salgo en expedición. Los recipientes de los jóvenes son santos, incluso cuando se trata de viaje ordinario. Cuanto más hoy serán santos sus vasijas. Entonces el sacerdote Ahimelech le dio el pan sagrado, pues allí no había más pan que el de la presencia, y David y sus muchachos lo comieron. Ok, el sacerdote no era Abiatar. El sacerdote era Ahimelech. Abiatar era el hijo chiquito de Ahimelech, que no era sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo Dios se puede equivocar en eso? Si se está contando la historia de los panes de la proposición,
¿cómo es posible que Dios no supiera que el sumo sacerdote en ese momento era Ahimelech y no Abiatar? Entonces Dios no se puede equivocar. El que se equivocó fue Marcos, un hombre griego, un hombre que no tenía ninguna situación divina, sino que le estaba escribiendo historias. Se acordó que le habían contado y se equivocó de sacerdote. Pero eso no lo podía hacer Dios. Ahora, hay un milagro que está en el Evangelio de Marcos. De hecho, es un milagro bien famoso. Es un milagro que aparece en las películas de Jesús, que se trata del endemoniado Geraseno. En Marcos hay un endemoniado que lo amarran y que se rompen las cadenas. Entonces Jesús se enfrenta a él cuando llega del mar de Galilea y le dice, tú, ¿quién eres? Entonces se supone que el hombre se postra y le hablan los demonios que están adentro del endemoniado y le dicen, por favor, no nos manden al infierno. Mándenos para allá, para ese grupo de cerdos que están ahí. ¿Ah? Jesús le pregunta el nombre y entonces el demonio le dice, no, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces Jesús viene y le ordena al Legión, a los demonios del cerdo, al demonio del hombre que se vayan hacia los cerdos. Los cerdos vienen y se desembocan al mar y se ahogan. De hecho, lo podemos encontrar en Marcos 5, voy a leerlo textualmente. Dice, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver que Jesús de lejos corrió para arrodillarse delante de él, y a voz de cuello le dijo, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego que por Dios no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no lo mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos. Todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos. Déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y cuando los espíritus impuros salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran como 2000. Y el hato se lanzó a un lago por despeñadero y ahí se ahogaron. Okay. Esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el mar de Galilea, solo Marcos le llama mar, porque en realidad es un lago salado, tranquilo. Pero a Marcos le gusta llamarle mar porque después aquí hay un milagro donde Jesús calma la tempestad. El problema es que en los lagos no hay tempestades. Así que le pone mar en vez de ponerle lago. Pero viene y dice que el milagro se da en la región de los Gerasenos. ¿Cuál es el problema? Aquí está Gerasa. Hay 50 kilómetros para el lago. Entonces los cerdos no se pueden tirar un salto de 50 kilómetros para caer aquí. El otro problema es que esta es una región de Galilea y los judíos no tenían cerdos. Porque el cerdo es prohibido para la Torá. Y nadie va a tener 2000 cerdos para estarlos cultivando. O para venderlos. Porque era prohibido no solo comer la carne, sino que también era prohibido vender cerdos. Entonces, ¿cuál es el problema? Marcos no tiene ni la menor idea de la geografía de Judea y tira el milagro hasta aquí. Esto es completamente una mentira y una imprecisión. Si este libro es escrito por Dios, ¿cómo es que Dios no se dio cuenta que Gerasa está a 49.7 kilómetros del mar de Galilea, que ni se llama mar, del lago de Galilea? El otro, ¿qué es lo que hace Mateo? Ustedes lo pueden encontrar, creo, si no me equivoco, en el capítulo 8 de Mateo, dice, chanfle, estamos muy lejos para hacer el milagro. Entonces, le cambia el nombre de Gerasa, y ustedes lo pueden ver en la Biblia, y le pone Gadara, que está aquí. El problema es que hay 10 kilómetros también. Y esto no soluciona el problema, porque los cerdos que no pueden saltar 50 kilómetros tampoco pueden saltar 10. Y entonces, ¿qué hace Lucas? Ya no le pone el nombre del pueblo. ¿Y qué hace Juan? Ni siquiera cuenta el milagro. Porque era demasiado problemático esto. Y esto está cabal en la geografía. La pregunta es, ¿cómo eso va a ser escrito por Dios? ¿Cómo Dios no va a saber esto? La otra cosa, encender la luz, es que el demonio o los demonios se llaman legión.
Legión es una palabra latina, que se utilizaba en la milicia, que viene de ligare, en latín, que significa escoger. Pero esta manera de hablar, legión, era una manera romana de hablar, no una manera judía. El demonio en Gerasa no se va a llamar en latín, legión. ¿Por qué se llama legión? Porque Marcos estaba en Roma escribiendo. Y se le inventó legión, se oye bonito porque son bastantes. De hecho eran 2000. Entonces se dan cuenta cómo Marcos, bajo ninguna circunstancia, es un libro sagrado. Errores históricos, errores teológicos, errores legales. Entonces, ¿qué hace cada evangelista? Cada evangelista viene y le cambia el tamal de acuerdo a su teología y de acuerdo a cómo van evolucionando las cosas. Cuando el libro ya estaba en circulación, la gente, por ejemplo, de Judea preguntaba estas cosas y decía, ¿por qué? ¿Por qué Gadara? ¿Por qué Gerasa? Entonces Juan, que es el último evangelio de los 4, dice, no, chis, yo quito ese milagro y ya no lo toca. Ya no lo toca porque es un error garrafal. Ahora, en Marcos 6, con esto voy a terminar porque se me fue el tiempo. Vamos a seguir hablando de Marcos. Hay tantas cosas que hablar de Marcos. En Marcos 6 se habla de qué es lo que hace Jesús. Y viene y dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Fíjense bien, nunca Marcos habla del nacimiento milagroso de Jesús. No le interesa, ni de Belén, ni de la estrella de Belén, ni de los Reyes Magos. Marcos no tenía idea de esto todavía. No se había elucubrado todo esto. Entonces dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Por cierto, Marcos nunca dice qué es lo que Jesús enseña. O sea, Marcos no toca el tema de qué es lo que Jesús enseñaba en las sinagogas. Que hubiera sido interesante saber cuál era la sabiduría de Jesús y qué es lo que hablaba. A Marcos le interesan los milagros de Jesús. No le interesa lo que enseñaba. Entonces solamente dice, y enseñaba en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban. Se admiraban. Entonces uno dice, ¿qué es lo que decía para que se admiraran? No le interesa a Marcos esto. Y dice, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? La gente se miraba de él y dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es la que daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está aquí, también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Miren lo importante que es esto. En las culturas semíticas siempre se menciona el nombre del padre. La gente se llama fulano, hijo de fulano. Nunca la persona lleva el nombre de la mamá en la cultura judía, por lo menos del siglo I, todavía tampoco, sino que siempre el nombre del papá. La única manera que la persona lleve el nombre de la mamá es que no tenga papá. Es que el papá no exista. Porque incluso si se murió, siempre lleva el apellido del papá. Pero miren cómo dice Marcos, capítulo 6, cuando se refiere a Jesús, y se lo voy a repetir. ¿No es este el carpintero? Que por cierto, aquí quiero hacer nada más un paréntesis, la palabra en griego es tectón. ¿No es este el tectón? Que yo lo traduciría más como artesano, porque no habían árboles demasiados en Galilea como para que Jesús se dedicara a la carpintería, o sea, no había madera para hacer cosas de madera, muy poquita. Entonces lo más seguro es que era tectón, artesano, tal vez albañil, tal vez trabajaba con las manos, pero no era carpintero de madera, porque no puede ser en Galilea. Pero si dices, ¿no es este el carpintero o el tectón, el artesano, hijo de María? ¿Por qué no menciona a José? ¿Por qué no dice hijo de José? Porque no existía José. Porque José es una invención de Mateo para obligar a Jesús a conectarlo con David. Porque decían que José era descendiente de David. Entonces se tiene que inventar a José para poderlo conectar con David. Porque las teorías mesiánicas decían que el Mesías tenía que venir de David. Al menos el Mesías rey, porque había otro Mesías sacerdotal que sí podía venir de Aarón, pero el Mesías rey tenía que venir de David. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Inventémonos a José. Bye. Inventemos lo que era descendiente de David. Y se meten en un montón de problemas, porque aunque José sea descendiente de David, ¿qué tiene que ver José con Jesús si no era su papá? Las genealogías que están en Mateo 1 y Lucas 2 se contradicen, de hecho solamente dos nombres, pero no quiero seguir con eso, sino que quiero en lo que estoy. ¿Por qué le dicen el hijo de María?
Porque no tenía papá. Porque no conocían al papá. Y eso está atestiguado en el Evangelio más antiguo. Después viene y dice, no es el hermano de Jacobo, que después este hermano, Jacobo, según Hechos 15, se convierte en el jefe del movimiento cristiano, que es el primero que se pelea con Pablo, por cierto. Jacobo este, que dice, no este Jacobo, que Pablo le llamaba el hermano del Señor, según Gálatas y según... hermano Jacobo de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hay otra cosa más, aquí termino, y es que ¿cómo se llama? En Marcos, la familia de Jesús no cree en Jesús. En Marcos, los hermanos de Jesús, entre comillas, Jacobo, Judas, Simeón, no creen en su profecía. De hecho, Jesús por eso es que dice, no hay profeta sin honra en su tierra, porque según esto, la familia no creía que era Jesús. Pero este es una elucubración marcana, porque había un problema entre Pablo, fíjense bien, y los seguidores de Jacobo, que era familia de Jesús. Entonces, Marcos, en la elaboración de su evangelio, pone mal parado a toda la familia de Jesús. Es más, no solo pone mal parada a la familia de Jesús, sino que al pobre Pedro y a sus discípulos. Los discípulos no entienden nada, cada vez que les habla están en la luna, les dice él que va a morir y no le entienden lo que está diciendo, hace milagros y se quedan pasmados. Los discípulos judíos de Jesús y la familia de Jesús queda increíblemente mal parada en el Evangelio de Marcos. ¿Y quiénes son los que quedan bien parados en el Evangelio? El centurión, que era gentil, el de la sinagoga, Jairo, la mujer sirofenicia, la mujer que tenía el flujo de sangre, que no son judíos. Porque Marcos escribe para gentiles. Entonces, para terminar, hay muchas cosas que hablar con Marcos, más ridículos geográficos. Hay una vuelta que Jesús hace, según Marcos, que va de Tiro y Sidón 20 kilómetros para arriba y dice que después va a Galilea pasando por la Decápolis, o sea, pero ni que volara. ¿Me entienden? Porque Marcos no tenía la menor idea de la geografía de Palestina, porque no vivía ahí, vivía increíblemente lejos. Contradicciones entre los evangelios, arreglos teológicos, cambios en Mateo y Marcos de las ciudades, de los nombres de los discípulos, de situaciones que tienen que ver con la ley, que Marcos se equivoca, de citas de evangelios, de libros del Antiguo Testamento que Marcos se equivoca. Cada evangelio posterior corrige al anterior. Ahora, no quiero decir que todo lo que está escrito en Marcos no vale, porque la gente piensa que todo es blanco o negro y no entiende que a veces hay grises. Por supuesto que hay cosas que sí valen en Marcos. ¿Por qué? Marcos no escribió todo inventado. Marcos utilizó fuentes. Por ejemplo, estos milagros, alguien se los contó. Alguien le contó que Jesús curó a un sordomudo, que curó a un leproso, que curó a un paralítico. Esto se lo contaron. Y él, en base a esos milagros, elaboró su historia de acuerdo a su teología, que como les digo, es más o menos diferente con Pablo, pero increíblemente diferente con Juan. Todavía Juan, el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío, escrito entre 100 y 110 años después de Cristo por una comunidad en Éfeso griega, no había llegado todavía a la Trinidad. Todavía en el Evangelio de Juan, aunque se habla de logos y de la palabra encarnada, todavía no han llegado al concepto trinitario de que Dios tiene tres personalidades y que estas tres forman una sola. El concepto trinitario no es cocinado hasta el 481 después de Cristo. En el 325, que es el concilio de Nicea, se cocina que Jesús es igual que Dios. Jesús es igual que Dios según el concilio de Nicea en el 325. Pero todavía el Espíritu Santo, ni como paloma ni como nada, tenía vela en ese entierro. Hasta más de 100 años después, 159 años después, en el concilio de Calcedonia, el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Y ya son tres personas. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Primero, no tenemos el Evangelio de Jesús. Nunca vamos a saber las palabras exactas de Jesús en esta vida. No creo que encontremos un manuscrito en arameo. Ojalá, primero Dios, yo sería feliz, pero no creo que encontremos un escrito. No vamos a saber qué dijo exactamente Jesús. Dos, los evangelios fueron escogidos por los del cristianismo paulino y escogieron estos cuatro
Pero sería bueno que ustedes intentaran leer los otros evangelios que son llamados evangelios apócrifos, para que vean la diferencia de las concepciones de Jesús. Hay evangelios que dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue elevado. Hay otros evangelios que dicen que el que murió fue el hermano gemelo de Jesús. Hay evangelios que dicen que Jesús se fue a la India y se murió en la India. Hay otros que dicen que Jesús fue elevado antes de morir. Hay otros que dicen que murió en la cruz. Hay otros que dicen que lo crucificaron, pero que estaba vivo y Pedro lo saca, el evangelio de Pedro, por ejemplo. Hay tantas ideas de Jesús que la gente no sabe porque se circunscribe a los 4 evangelios que están en la Biblia. El cristianismo es producto de una, no sé si decir la palabra evolución, prefiero decir transformación, porque para mí van para atrás en lugar de ir para adelante, y empiezan a mezclar la idea judía de Dios y la idea mesiánica de Dios con el paganismo grecorromano, que se convirtió en el monstruo de 3 cabezas que ahora es la Trinidad. Gracias a Dios que tenemos todavía pistas para encontrar las enseñanzas de Jesús. Todavía se pueden encontrar tradiciones más antiguas donde Jesús enseña: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.